A medida que pasan las horas, aumenta la cifra de muertos y desaparecidos en medio de la tragedia que sacudió el sur de la Florida este jueves. La incertidumbre es la orden del día para los familiares y amigos de las víctimas. Las autoridades continúan las labores de rescate. Este trabajo se está haciendo con un riesgo extremo para todos los rescatistas. Los escombros caen sobre ellos mientras hacen el trabajo. Tenemos ingenieros estructurales para asegurarnos que nuestros rescatistas no salgan heridos. Pero la tragedia que vive hoy la Florida se pudo haber evitado. De acuerdo al portal de noticias de Microsoft, un estudio de terreno habría apuntado a que el edificio se hundía 2 milímetros por año desde la década de los 90. El estudio realizado por la Universidad Internacional de la Florida concluyó que esta estructura fue construida sobre humedales recuperados, lo que facilita su hundimiento. No obstante, esta no es la única teoría que estudian los investigadores del caso, pues según otro profesor de la misma universidad, el colapso pudo haber sido causado por el peso que ejercía el techo de la estructura. Dicho techo se encontraba en remodelación, por lo que un aumento en el peso del concreto armado o el uso de herramientas pesadas pudo contribuir a que la estructura cediera, aunque al momento las autoridades del condado de Miami-Dade no han determinado la causa oficial del evento trágico. La investigación continúa. Todavía hay oportunidad de conseguir personas que puedan sobrevivir hasta esta catástrofe. Se puede dar el caso, Ferdinand. Hemos tenido, si vamos a Indonesia, en el momento en que surgió el tsunami y los edificios allí, hubo en específico una situación de una señora de 83 años de edad que estuvo 17 días. Wow. Aquí en el sentido, lo más importante, y ella lo acaba de mencionar, es que este tipo de operativo tú tienes que hacerlo de una manera donde no puedes provocar que haya mayor movimiento, que no tan solo vayan en contra tuya en tu entrar allí, sino que también las víctimas que puedan estar en un lugar donde cualquier presión, cualquier movimiento que surja en esta estructura vaya en contra de la persona donde pueda estar. Hay muchas especulaciones de lo que pasó allá, pero entonces decíamos nosotros anoche con un grupo de personas aquí, Pepe, que la gente está empezando a mirar a su estructura. Mira, los que viven en condominios están mirando sus condominios y empiezan a ver algún tipo de deficiencia en la infraestructura y creen que podría pasar lo propio. ¿Cómo puede comparar aquella construcción versus la nuestra? Los códigos, etcétera. Lo primero que es importante para darle tranquilidad a los que residen en condominios residenciales en Puerto Rico es que el tipo de construcción de esto es lo que se conoce como construcción de losa plana. Eso quiere decir que hay una losa de concreto con las columnas nada más. No hay vigas en el edificio. La construcción en Puerto Rico de los edificios de apartamentos, el 90 y tanto % son en paredes sólidas de concreto con las losas encima. O paredes combinadas con columnas y vigas. O sea que ese tipo de construcción no existe. ¿Cuál es la gran debilidad o fragilidad de esto? Es que si ocurre un problema en un pedacito de la estructura, se comporta como un dominó y empieza a colapsarse porque entre esa losa plana y esa columna no hay mucha capacidad de aguantar. Y lo vimos en los videos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llama? Se cae la parte central y cuando cae, tumba la del lado, porque le mete por debajo, esa es la impresión que tenemos, le mete por debajo, tú ves que se inclina un poco la otra torre y ahí, a la vez que pierde estabilidad, como un pancake, se cae. La vemos que cae. ¿Cómo lo ve usted, don Roberto? Algo importante también, como dijo el ingeniero Izquierdo, es que la estructura ya no tiene terremoto en Miami, a diferencia de la estructura en Puerto Rico, así que aquí tenemos estructura más sólida, allá son un poquito más esbeltas. Pero algo bien importante de esto, Ferdinand, que yo creo que lo más importante que debemos resaltar, ese edificio estaba en recertificación de 40 años, que quiere decir que un grupo de ingenieros profesionales van al edificio y verifican las condiciones para volver a emitir como si fuera un permiso de uso del edificio. Y muy probable que si un ingeniero va y revisa, encuentra una falla o un indicio de falla, lo va a reportar. O sea que está bien extraño la situación de que exactamente a los 40 años del edificio que lo están recertificando ocurre eso. Lo cual aquí debemos aprender de lo que está ocurriendo, claro, ¿verdad? Sí. Y algo que debemos implementar en Puerto Rico debe ser eso. Así es. Sí. Una recertificación. Una pregunta, Nino, ya volviendo al tema de las víctimas, todas las personas que estén alrededor de eso, los condominios, me imagino que también los desalojan hasta que no haya una seguridad de que todo está bien. Definitivo, ahí toda la estructura que se queda parada, existe lo que es un perímetro de seguridad que se divide por temperaturas. La zona caliente es donde surge la situación, la zona tibia es los alrededores, en este caso tienen que haber hecho un desalojo en toda su totalidad de todas las estructuras alrededor, y la zona fría, que es la zona donde tú vas a llevar
tus equipos, divides los grupos, salen los grupos de trabajo identificados con un propósito en específico, se divide en un cuadrante en trabajo, como pasó, ¿verdad? Y lo vivimos en el World Trade Center, y aquí lo tuvimos que hacer con la explosión de Río Piedras y otras experiencias más que hemos tenido, donde la misma experiencia te va y te lleva a tu determinar. Quiero también recalcar, Ferdinand, el estado de la Florida tiene uno de los grupos de búsqueda y rescate urbano que a nivel mundial se mueven, y el de mayor experiencia, que es Metro-Dade. El estado de la Florida cuenta con otros grupos de rescate urbano y bien con unos grupos de rescate a nivel nacional, que hay puertorriqueños, hay latinos, hay de todo. Tenemos comunicación directa a nivel de toda la nación, y todas estas experiencias son importantes, ¿verdad? El que las monitoreemos, porque el equipo, que estos equipos, este personal tiene allí, también los tenemos aquí. Sensores de movimiento aquí, la separación de ruidos exterior. Esos equipos los tenemos en Puerto Rico, están disponibles. O sea, es una buena noticia, ¿no? Que la gente lo sepa. Exacto. Le quería dirigir la pregunta al ingeniero Marte, ingeniero estructural. Por eso me gustaría que usted me explicara, exacto, las teorías corren desde hace horas. Ustedes tienen que haber compartido la suya. Se dice que este edificio estaba construido sobre humedales y que a la vez se hacían unas reparaciones en el techo y que quizás era como el concreto ese lo que le estaban poniendo. ¿Por cuál se va usted? La posibilidad de que sea una carga adicional, muy poca. Muy poca, la del techo la quitamos. La posibilidad mayor puede ser un sumidero, una debilidad, una zona debajo del edificio que ha provocado un fallo súbito. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que se abre la tierra, como quien dice? Que hay un hueco debajo de la tierra, correcto. Y hay una debilidad puntual en ciertas zonas. Voy a insistir en esa pregunta de Margarita, porque este edificio queda en la avenida Collins, y quien sabe queda muy cerca del área marítimo terrestre. Correcto. Pudiera plantear esto dentro de las teorías que se han hablado también, que hay un problema de construcción en zona marítimo terrestre. ¿Qué significa eso y por dónde va esa teoría? Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender que el sur de la Florida es rescatado de los Everglades. Eso fue un gran proyecto en los años 50 del cuerpo ingeniero, que rellenaron lo secaron las aguas y lo rellenaron. O sea, todo eso es comprometido. El estudio del asentamiento que se hace es un asentamiento global de toda esa isla y otras áreas completamente. Ese asentamiento, como es uniforme, aunque es asentamiento de año en año, no llama que fue lo que causó esto inmediatamente. Tiene que haber surgido los famosos sinkholes o sumideros que ocurren mucho en la Florida. Por ejemplo, que de momento, por una cavidad subterránea, la cavidad se abre. Por los últimos 20 años, ha habido unos huracanes extraordinarios que han golpeado a la Florida, y obviamente la costa la somete, o sea que puede haber propiciando que se quede sumidero. La otra opción es, como el edificio estaba en reparación, que alguna de las columnas de abajo estaba mal apuntalada, una apuntalada en el proceso, ¿verdad? Pero obviamente no han hablado los ingenieros y no ha hablado el contratista, y si una de esas columnas abajo la dejaron mal puesta, la dejaron mal apuntalada y se fue, tenemos el efecto dominó que les hablé ahorita, ¿verdad? Y se va. Me gustaría preguntarle a Nino, y sé que es la enorme preocupación, o sea, en este momento el puertorriqueño no debe tener pánico aunque viva en el piso 16 de un condominio. Mira, te tengo que ser bien honesto en el sentido de que aquí no podemos comparar por nada del mundo ni las construcciones, ni los códigos de construcciones, ni el suelo, ni nuestras playas, con lo que está sucediendo allí, número uno. Número dos, quiero que sepan, sobre 384 edificios están a menos de 300 pies de nuestras costas, alrededor de los 44 municipios costeros. Por eso. Cada uno de ellos, siguiendo la línea del ingeniero, el que se inspeccionen, se verifiquen, es importante. Pero lo más importante de todo esto es no crear una histeria. Oye, se nos sigue moviendo el suelo. Sí, ayer. O sea, se crea una histeria, y es importante que la gente no caiga en el pánico por estas situaciones. Esto está sucediendo allá, no tiene que ver nada con nosotros. Sabemos inclusive las situaciones, ¿verdad?, que estamos viviendo en nuestras costas, la erosión, pero la construcción en Puerto Rico no puede ser comparada en ningún otro sitio. ¿Quién regresa a vivir allí, Pepe? Bueno, yo tengo que pensar que el edificio, la parte que quedó de pie, la van a demoler. Sí, eso va a provocar. La parte que quedó de pie y las áreas, porque hay unas áreas circundantes. Y los condominios hay muchos. Mire, me imagino que eso se someterá a una evaluación ahora bien rígida, ¿no? Ahora se mitiga, como yo siempre he dicho, del golpe. Primero nos viene el golpe, después ajustamos. Si vamos a Katrina, en Luisiana, sabíamos lo del muro, era un estado que estaba por debajo del nivel del mar. Vamos a la historia hacia atrás, después que se controla todo. Aquí lo más
importante es preservar la vida. Tenemos personas desaparecidas todavía. Hay un peligro potencial para todo el que camine las operaciones de rescate allí. Pero una vez esto pase, ahora vamos a mitigar del golpe y yo sé que eso se va a dar de alguna manera. Pero sí bien importante prepararnos, porque lo que tenemos que aprender es que a pesar de que el estado de la Florida tiene un sistema de recertificación de edificios, está ocurriendo una situación crítica en un edificio. Y aquí en Puerto Rico no tenemos ni siquiera ese sistema de recertificación, que eso le daría seguridad a cualquier persona que viva en un edificio. Claro. Que un grupo de ingenieros, después de el edificio se pone viejo, igual que las personas. Claro. Envejece, los sistemas mecánicos, eléctricos envejecen, los sistemas estructurales cerca de la costa se corroen. Entonces, que alguien, un profesional, vaya y certifique que está apto y seguro para que las personas sigan viviendo cómodas, eso le da valor a la propiedad. ¿Qué se necesita para eso? Mira, Legislación. nosotros hicimos en el 2010 Colegio de Ingenieros, quiero decir ahora. Sí. Luego de los terremotos de Chile y el terremoto de Haití, República Dominicana, hicimos unas recomendaciones al gobierno que hiciera un plan de reacondicionamiento de cualquier edificio mayor de 4 pisos o que albergara grandes cantidades de gente. Porque tú tienes que entender, el Irán Bithorn, el Coliseo Roberto Clemente. Exacto. Esos edificios tienen 60 años. Exacto. O sea, y tiene que haber... ¿Y qué pasó con esa recomendación? Nada. Ahora este año pasado, ese es el problema. A este año pasado, con los terremotos del suroeste, el Colegio de Ingenieros, reagrupamos otra vez las propuestas y fuimos donde el gobierno. A principios de este año, en esta administración, fuimos, yo acompañé al señor presidente del colegio, don Juan Alicea, y fuimos, lo presentamos. Así que creemos que eso es importante. Pepe, la fortaleza... espérate. Pepe, ¿qué pasó con esas recomendaciones que ustedes hicieron? Nada. Ahí está el problema. Absolutamente nada. Ahí está el problema. Pero importante, Fernira, no solamente esos edificios, Fortaleza y donde están todos los senadores y los legisladores, estamos en la misma condición. O sea, es importante tomar... que hasta el propio lugar donde vive el gobernador. De la experiencia y ya vivimos el de Haití, que era igual que el de aquí, ¿no? El Capitolio. Muy bien. Misma condición.